No todo trauma grita. A veces se presenta como un silencio constante en el lugar donde deberían existir risas. La infancia, por definición, debería ser un territorio de ligereza, descubrimiento y espontaneidad. Pero para algunas personas, ese territorio fue invadido por exigencias emocionales que nunca debieron existir tan temprano. Es como si la madurez hubiera sido impuesta mediante un contrato invisible, firmado sin elección, donde ser comprensivo, responsable y disponible emocionalmente se convirtió en la única forma de seguir siendo amado. El hijo que madura demasiado pronto aprende a escuchar más de lo que habla, a ayudar más de lo que es ayudado y a comprender más de lo que es comprendido. Se convierte en quien sostiene el peso emocional del hogar, incluso cuando apenas sabe cómo lidiar con sus propios sentimientos. Y cuanto más fuerte aparenta ser, más los demás se apoyan en él, ignorando que por dentro el cansancio ya se volvió un modo de vivir. Esa madurez precoz no ocurre de la noche a la mañana. Se construye en gestos pequeños, cuando el niño percibe que los padres solo están bien si él también lo está, cuando siente que debe esconder sus frustraciones para no molestar, cuando comprende que no puede pedir demasiado porque los adultos ya están sobrecargados. Poco a poco, el niño se adapta. Aprende que sentir rabia es peligroso, que llorar molesta y que quejarse es egoísmo. Y entonces empieza a borrar partes de sí mismo para que el entorno funcione. Es en ese momento cuando la infancia comienza a escaparse por las rendijas, no porque haya faltado amor, sino porque muchas veces lo que sobró fue carencia del otro lado. Padres emocionalmente inmaduros, familias marcadas por traumas, dificultades económicas, todo eso puede empujar a un niño al papel de equilibrio. Y cumple ese papel con maestría, a costa de su propia espontaneidad. Lo que nadie ve es que ese hijo ejemplar, ese adulto precoz, muchas veces es un niño que no jugó, que no descansó, que no se sintió acogido. Y lo peor, aprendió a culparse por todo lo que salía mal a su alrededor, como si su función fuera mantener a todos bien, incluso si eso le costaba su propia salud emocional. El resultado en la vida adulta son personas en hiperalerta, que no consiguen relajarse, que se exigen en exceso y que sienten culpa por priorizarse, porque lo que se aprendió en la infancia permanece como una programación invisible. Si bajo la guardia, todo se desmorona. Y esa sensación constante de vigilancia transforma la vida en un campo de tensión permanente, donde incluso los momentos de descanso vienen acompañados de una culpa de fondo. El dolor de haber sido demasiado maduro no es solo psicológico. Deja huellas en el cuerpo, en las relaciones, en la forma en que la persona se relaciona con los límites y el placer. Muchas veces, estas mismas personas se convierten en adultos excesivamente serviciales que anteponen a los demás, que tienen dificultad para decir no, que viven intentando resolver los problemas de todos a su alrededor. Y cuando por algún motivo ya no pueden sostener ese papel, el colapso emocional no tarda en llegar, porque detrás de la máscara de la madurez hay un niño cansado de cargar el mundo, un niño que nunca pidió ser fuerte, pero que aprendió que ser débil era demasiado peligroso. Y es justamente ese niño el que necesita, con urgencia, ser escuchado, acogido y liberado. Desde fuera, estas personas pueden parecer bien resueltas, organizadas, incluso admiradas por su fortaleza. Pero por dentro, cargan un duelo no declarado, el de una infancia que no pudieron vivir. Y ese duelo necesita ser reconocido, no para buscar culpables, sino para recuperar el derecho a ser completos. La verdadera madurez no nace de la represión, sino de la integración. Y nadie puede integrar lo que ha sido silenciado sin antes tener el coraje de mirarlo con honestidad. Una infancia robada no tiene por qué ser un destino permanente. Puede ser rescatada, incluso tardíamente, cuando el adulto decide, al fin, cuidar del niño que alguna vez se vio obligado a abandonar. Dentro de muchos hogares, existe una inversión de roles que nadie se atreve a nombrar, un intercambio silencioso de lugares donde el hijo, aún pequeño, aún en formación, se convierte en responsable del bienestar emocional de sus propios padres. Esta inversión, conocida como parentalización invisible, convierte el afecto en deuda y el cuidado en función. El niño deja de ser cuidado y pasa a cuidar.
no en el sentido práctico de cocinar o pagar cuentas, sino en algo más sutil y devastador. Se convierte en el soporte emocional de la familia. Es el hijo quien consuela a la madre cuando llora, quien intenta calmar al padre cuando pierde el control, quien adapta su comportamiento para no causar más problemas. A ojos de todos, es solo un niño maduro para su edad, pero detrás de esa madurez hay un abandono disfrazado de admiración. La parentalización emocional no es fácil de identificar porque está profundamente normalizada. Muchos padres, abrumados por sus propios dolores, terminan empujando inconscientemente sobre sus hijos una carga emocional que no les corresponde. Cuando dicen «eres mi apoyo», solo tú me entiendes. Eres el único que me escucha. En realidad están trasladando la responsabilidad de su estabilidad emocional. Y el hijo, deseando amor, pertenencia y reconocimiento, acepta ese papel. Aprende a escuchar antes de saber expresarse, a consolar antes de ser consolado, a contener sus propios sentimientos para no incomodar. Y ese patrón se repite hasta que, en la adultez, ya no sabe diferenciar el cuidado de la obligación emocional. El impacto psicológico de este proceso es profundo. El niño crece creyendo que debe ser útil para merecer afecto, que no puede decepcionar, no puede fallar, no puede necesitar demasiado. El amor se vuelve condicional al rendimiento emocional. Y eso genera adultos que están atentos a las necesidades ajenas, que anticipan conflictos, que tienen una sensibilidad casi dolorosa para los sentimientos de los demás, pero que no saben qué hacer con los propios. Personas que se sienten incómodas al recibir cuidado, que se culpan por descansar, que cargan el mundo sobre los hombros sin saber cómo soltarlo, porque desde pequeños entendieron que su rol era ese, mantener en pie a los adultos, incluso si para eso tenían que arrastrarse por dentro. Este fenómeno no se trata de ingratitud. Muchos de estos hijos aún aman profundamente a sus padres y por eso sienten culpa al pensar en romper ese ciclo. Pero es importante entender, el amor no debe confundirse con función, y el rol parental no puede transferirse emocionalmente a quien ni siquiera sabe aún lo que siente. Romper con esta dinámica es un acto de rescate, no de rebeldía. Es reconocer que la madurez forzada no es una virtud, sino una defensa. Que haber sido fuerte demasiado pronto no es evolución, sino ausencia de cuidado. Y que nadie debería cargar el dolor ajeno como condición para ser visto. Al mirar hacia atrás con honestidad, muchas personas descubren que pasaron años intentando salvar a sus padres del alcoholismo, de la tristeza, de la soledad, de la inestabilidad. Y ese esfuerzo, por más noble que parezca, tiene un costo alto. Impide la construcción de una identidad autónoma. Porque toda la energía psíquica se invierte en mantener emocionalmente viva a la familia. Y cuando por fin hay espacio para pensar en uno mismo, lo que aparece es vacío, culpa, confusión, como si vivir para uno fuera traición, pero no lo es sanación. Cuidar a quienes amas no es el problema. El problema es cuando eso te impide existir como individuo, cuando tu función en la familia ahoga tu humanidad, cuando la única forma de ser aceptado fue ocupar un rol que no era tuyo. Ser el hijo que se convirtió en padre de sus padres es una distorsión, y toda distorsión emocional necesita ser reconocida para poder transformarse, porque detrás del hijo demasiado maduro aún existe un niño que solo quería ser amado sin tener que entenderlo todo. Y ese niño todavía puede ser acogido por ti. Existe una culpa corrosiva que se instala demasiado pronto en el corazón de quienes aprendieron a ser responsables de los demás antes de saber cuidar de sí mismos. Aparece en los pequeños gestos, en las preocupaciones constantes, en la sensación de que siempre hay algo pendiente y de que, si fallas, todo a tu alrededor se derrumba. Este tipo de culpa nace de la creencia silenciosa de que es tu deber mantener a todos bien, de que tu función es ser el refugio seguro, el soporte emocional, el adulto lúcido incluso cuando aún eras solo un niño. Es una programación emocional tan profunda que, ante el menor signo de cansancio, la mente grita, «Estás fallando». No importa si es feriado, si el cuerpo pide descanso, si ya hiciste más que cualquiera.
El cerebro, moldeado por años de sobrecarga emocional, te exige estar en control absoluto, y la sensación es de inadecuación constante, como si nunca fuera suficiente. Esa culpa no surge de la nada. Se alimenta durante años con refuerzos sutiles. Frases como «eres la única persona sensata en esta casa» o «sin ti no podría» suenan como elogios, pero son cadenas emocionales. Porque cuando se valora a un niño por mantener el orden, aprende que su valor está en resolver. Y cuando ese valor se vuelve dependiente del desempeño emocional, el fracaso empieza a interpretarse como indignidad. El miedo a decepcionar reemplaza la libertad de equivocarse. Y así cualquier error, por mínimo que sea, desencadena una ola de autoculpa y vergüenza. Como si no bastara con vivir agotado, aún hay que lidiar con el peso de sentirse insuficiente todo el tiempo. En la vida adulta, esa culpa se manifiesta de muchas formas. Personas que no saben pedir ayuda, que tienen dificultad para delegar, que se sienten mal por decir no, que viven intentando evitar conflictos, asumiendo responsabilidades que ni siquiera les corresponden, compensando los errores ajenos con su propio esfuerzo. Son los adultos que todos admiran por su competencia, pero que por dentro están agotados, anhelando un momento de fragilidad que no se permiten vivir. Y cuando al fin el cuerpo o la mente colapsan, el sentimiento que surge no es compasión, sino culpa por no haber sido lo suficientemente fuertes para continuar. Esa culpa tiene raíces profundas, pero no es inevitable. Puede desprogramarse cuando empezamos a cuestionar el origen de esas exigencias internas, cuando nos preguntamos ¿por qué me siento responsable de todo? ¿Quién me enseñó que fallar es inadmisible? ¿A quién decepcionaría si simplemente descansara? Al llevar esas respuestas a la conciencia, el peso empieza a disminuir, porque el problema nunca fue tu capacidad, sino la sobrecarga emocional impuesta sobre ti. Y nadie puede sostener el equilibrio de todo el mundo sin, en algún momento, perder el propio eje. Es necesario reconciliarse con el error. Entender que poder con todo no es humano, es inhumano. Que cuidarse a uno mismo no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Que decir, ahora no puedo, es tan legítimo como ayudar a alguien. La culpa solo se disuelve cuando nos damos a nosotros mismos el derecho de ser incompletos, imperfectos, inacabados. Porque ser humano no es ser incansable, es ser real. Y ya no necesitas demostrar nada para merecer descanso. El tiempo de cargar culpas antiguas ha terminado. Ahora es momento de soltar. Existe una armadura que muchas personas se colocan demasiado pronto y que, con el tiempo, se confunde con su propia piel. Es la máscara de la autosuficiencia. Esa imagen de alguien que nunca necesita ayuda, que siempre sabe qué hacer, que es fuerte, lúcido y emocionalmente disponible para todos, menos para sí mismo. El hijo que madura demasiado pronto aprende desde temprano que demostrar necesidad es arriesgado, que la vulnerabilidad incomoda a los demás, que pedir ayuda puede ser ignorado y que mostrar debilidad desestabiliza la poca estructura emocional que tiene la casa. Entonces, se convierte en el adulto prematuramente preparado, no porque estuviera listo, sino porque no tuvo otra opción. Y con el tiempo, esa posición deja de ser una defensa y se convierte en identidad, el fuerte, el capaz, el independiente. Pero nadie nace autosuficiente. La autosuficiencia absoluta es una ilusión construida sobre carencias no reconocidas. Detrás de ese comportamiento ejemplar siempre hay un dolor silencioso, el de no haber sido cuidado de verdad. El niño que tuvo que resolverse solo se convierte en el adulto que desconfía del cuidado ajeno, que rechaza ayuda, no por arrogancia, sino por costumbre, que se siente más seguro dando que recibiendo. Porque recibir implica abrir espacio, y abrir espacio requiere confianza, algo que en el pasado fue traicionado, y así nacen adultos aparentemente bien resueltos, pero emocionalmente aislados. Personas que siempre están ahí para los demás, pero que no saben cómo permitir que alguien esté para ellas, que se sienten más cómodas ayudando que siendo ayudadas, que creen que ser vulnerable es peligroso y que ser fuerte es la única forma de seguir existiendo con dignidad. El problema es que esa máscara tiene un precio alto.
Mantener una imagen constante de control y fortaleza exige energía, esfuerzo y negación. Negación de los propios miedos, del propio dolor, de los propios límites. Y cuando la vida exige más de lo que esa fachada puede sostener, el colapso es inevitable. No es raro que las personas demasiado autosuficientes lleguen al límite sin que nadie a su alrededor lo note, porque siempre parecían bien, pero por dentro el vacío se expande, el aislamiento crece y la sensación de soledad se intensifica. Y cuando por fin buscan apoyo, se sienten extrañas, fuera de lugar, incluso avergonzadas, porque han sido tan condicionadas a ser fuertes que se olvidaron de cómo pedir un abrazo. Desconstruir esa armadura no significa volverse frágil o dependiente, significa, más bien, permitirse ser humano, abrir espacio para lo incierto, para el error, para el cansancio. Significa permitir que los demás también tengan la oportunidad de cuidarte, sin que eso te reste valor. Ser fuerte todo el tiempo no es una virtud, es una prisión. Y la libertad comienza cuando entiendes que ya no necesitas protegerte todo el tiempo, que puedes descansar, titubear, cambiar de opinión, que puedes no saber, que puedes necesitar. La máscara de la autosuficiencia solo cae cuando el amor propio se vuelve más importante que la imagen, cuando el coraje de ser real supera el miedo a decepcionar, y cuando decides que ya no quieres solo sobrevivir, quieres vivir por completo, con todas tus partes, incluso aquellas que durante mucho tiempo tuviste que ocultar solo para que los demás estuvieran bien. Cuando un niño asume demasiado pronto responsabilidades emocionales que no le corresponden, el cuerpo registra cada gesto de esfuerzo, cada intento de control, cada adaptación forzada. Crecer siendo el mediador de los conflictos, el adulto del hogar, el punto de equilibrio emocional de la familia, no deja solo huellas en la mente, deja cicatrices físicas. Tensa los músculos, altera la respiración, acelera el ritmo cardíaco incluso en reposo. El cuerpo aprende a funcionar en estado de alerta. La vigilancia emocional se convierte en vigilancia fisiológica, y con el tiempo, el descanso se vuelve un estado desconocido. Dormir no relaja, las vacaciones no alivian, las pausas no reconfortan, porque internamente algo permanece encendido, como si el mundo pudiera desmoronarse en el instante en que bajes la guardia. Ese estado constante de alerta muchas veces se confunde con disposición, con enfoque, con energía, pero en realidad es supervivencia. Son personas que viven aceleradas, hiperconectadas, siempre productivas, y que sienten culpa si se detienen, no porque quieran rendir todo el tiempo, sino porque en lo más profundo fueron condicionadas a creer que estar en reposo es lo mismo que ser irresponsables, que descansar es egoísmo, que desacelerar es peligroso. Porque toda la infancia estuvo estructurada en torno a la urgencia de mantener el entorno estable, y el cuerpo, para garantizarlo, aprendió a no apagarse nunca. Por eso, muchos de estos adultos desarrollan enfermedades psicosomáticas, insomnio, dolores crónicos, ansiedad de base física, dificultad para respirar profundamente, problemas gastrointestinales. El cuerpo habla lo que la mente no pudo verbalizar. También hay una desconfianza profunda hacia el placer. Una infancia marcada por la función rara vez permite momentos de placer genuino, y el cerebro se acostumbra al malestar. Cuando, más adelante, aparece el placer, ya sea en un momento de ocio, de conexión emocional o incluso sexual, la persona siente culpa, inquietud o simplemente no sabe cómo recibirlo sin protegerse. El sistema nervioso no reconoce esa sensación como segura, y entonces el placer se convierte en un territorio extraño. El cuerpo reacciona con tensión a algo que debería traer ligereza, y eso refuerza la sensación de que vivir para uno mismo está mal, que permitirse sentir es peligroso, que detenerse es exponerse. Romper este ciclo exige más que autocuidados superficiales. No basta con agendar un masaje, tomarse un fin de semana libre o hacer yoga una vez al mes. El cuerpo solo aprende a descansar cuando la mente se siente segura, cuando el inconsciente entiende que ya no necesita controlar todo. Y ese proceso comienza por lo emocional.
Reconocer que lo que hacías en la infancia no fue una elección, fue supervivencia, que ese cuerpo hiperfuncional que hoy admiras tal vez sea un cuerpo traumatizado, que tu productividad quizás sea una forma de anestesia y que el descanso debe ser reaprendido, no como un lujo, sino como una necesidad biológica y afectiva. Tienes derecho a existir sin estar en alerta, a habitar un cuerpo relajado, a caminar sin prisa, a respirar profundo sin culpa, a sentir placer sin encogerte. Tu sistema no fue creado para sostener el mundo, fue creado para vivir, y aunque hayas sido forzado a madurar demasiado pronto, todavía es posible enseñarle a tu cuerpo que ya no necesita defenderse de todo el tiempo. Ese aprendizaje lleva tiempo, exige valentía, pero comienza con un acto simple de escucha. ¿Qué está intentando decirme mi cuerpo? Porque tal vez, en el fondo, solo esté pidiendo eso que nadie te dio, permiso para descansar. Un niño no deja de sentir solo porque no lo escuchen. Solo aprende a silenciarse. Cuando el entorno familiar no tiene espacio, tiempo o madurez para lidiar con las emociones del niño, éste adapta su comportamiento para no molestar, no incomodar, no llamar la atención. La tristeza se vuelve silencio, la rabia se convierte en rigidez, la frustración se transforma en retraimiento y poco a poco, lo que necesitaba ser expresado empieza a acumularse en un espacio invisible dentro del cuerpo. Son los sentimientos no validados, no reconocidos, no acogidos, y esa acumulación emocional, con el tiempo, crea un adulto que no sabe nombrar lo que siente, que reprime el llanto con naturalidad, que dice, todo está bien, mientras algo dentro suplica auxilio, porque nadie le enseñó que sentir no era un error. Al contrario, todo fue condicionado para parecer funcional, obediente, útil, como si la emoción fuera un defecto. El hijo que madura demasiado pronto, muchas veces, es aquel que tuvo que ser emocionalmente neutro para que los adultos a su alrededor no se desestabilizaran aún más. Es el niño que, al mostrar incomodidad, recibía respuestas como, no tienes motivo para sentir eso, mira todo lo que hago por ti, trágate ese llanto. Y el cerebro, aún en formación, entiende. Sentir es peligroso, mostrar dolor genera rechazo, y la adaptación comienza, no como elección, sino como necesidad. Es un niño que se protege callando, y ese silencio lo moldea todo. Atraviesa amistades, afectos, decisiones, hasta que la persona se convierte en alguien que vive racionalizando lo que siente, justificando lo que le molesta, minimizando lo que le duele, incluso cuando el dolor ya forma parte de lo cotidiano. El resultado de esto es una especie de congelamiento emocional. Son personas que cuidan de los demás con facilidad, pero que se bloquean al intentar cuidarse a sí mismas, que pueden analizar sus emociones como si estuvieran afuera, pero no logran experimentarlas sin culpa o vergüenza, que temen entregarse a vínculos profundos porque no confían en que el otro sabrá lidiar con sus capas más sensibles. Son adultos funcionales, pero emocionalmente bloqueados, y aunque demuestren competencia, por dentro cargan una carencia profunda, la de ser vistos en su vulnerabilidad sin ser corregidos por ello. La liberación comienza cuando se reconoce que reprimir la emoción no es fortaleza, es defensa, que la neutralidad afectiva no es equilibrio, es bloqueo, que la capacidad de comprender al otro ya no puede seguir siendo excusa para ignorarse a uno mismo. Recuperar las emociones sofocadas no es retroceder, es madurar de verdad, es aprender a sentir sin pedir perdón, a llorar sin vergüenza, a frustrarse sin creer que eso te hace menos válido. Porque las emociones no te descalifican, te completan, y cada sentimiento que un día reprimiste, cada dolor que camuflaste, aún vive dentro de ti esperando ser legitimado. Es posible reabrir ese espacio. Comienza con pequeños gestos, reconocer cuando algo te molesta sin racionalizarlo, admitir que ciertas heridas antiguas aún duelen, aunque parezcan insignificantes, permitir que la tristeza te visite sin necesidad de resolverlo todo el mismo día, sentir rabia sin juzgarte, sentir miedo sin avergonzarte, porque lo que fue silenciado durante años no desapareció, solo aprendió a sobrevivir en la oscuridad, y ahora, poco a poco, puede volver a la luz. Sentir no es debilidad,
Es el lenguaje del alma pidiendo ser escuchado. Cuando alguien pasa la infancia cuidando de los demás, escuchando más de lo que es escuchado, calmando a adultos inestables y controlando sus propias emociones para mantener el equilibrio familiar, crece con una idea distorsionada de lo que es el amor. El afecto para esa persona se confunde con función, el vínculo con desempeño, la intimidad con vigilancia constante. Y así, en la adultez, entra en las relaciones intentando merecer amor y no simplemente recibirlo. Son personas que se entregan demasiado, que se dan más allá del límite, que quieren demostrar todo el tiempo que son dignas de permanecer en la vida del otro. Y cuando reciben cuidado a cambio, no saben cómo reaccionar. Un gesto tan simple como que alguien pregunte, ¿estás bien?, puede generar incomodidad, desconfianza o incluso miedo, porque cuando la infancia no enseñó a recibir, el amor se vuelve amenaza. Esa dificultad no surge de la nada. Es consecuencia directa de la parentalización emocional. El hijo que madura demasiado pronto aprendió que su existencia solo era tolerada si venía acompañada de utilidad. Por eso, cuando alguien se acerca solo por afecto, sin exigir nada, el cerebro entra en alerta. Las preguntas automáticas son: ¿qué quiere esta persona a cambio? O ¿cuánto tiempo hasta que se dé cuenta de que soy una carga? Esto crea relaciones marcadas por el desequilibrio afectivo, donde la persona se entrega intensamente, pero no puede confiar en que será amada sin esfuerzo, donde hay un miedo constante a ser abandonada, no por carencia, sino porque la experiencia emocional primaria fue de amor condicionado. Solo soy aceptado si soy fuerte, si soy útil, si funciono. Muchos adultos marcados por este patrón eligen parejas emocionalmente indisponibles, relaciones desequilibradas o se colocan en el rol de salvadores. Y lo hacen no por masoquismo, sino porque es ahí donde se repite su guión emocional. El dolor familiar es conocido, y lo conocido, aunque duela, brinda una falsa sensación de seguridad. Amar a alguien que no devuelve el amor con la misma intensidad es, para estas personas, más cómodo que amar a alguien que ofrece presencia genuina, porque el cuidado sin exigencia es un territorio que su sistema emocional no sabe habitar. Y ese desconocimiento alimenta un ciclo de sabotaje. La persona rechaza el afecto sano, aleja a quien ofrece amor verdadero y refuerza, sin querer, la idea de que no merece ser cuidada. Romper ese ciclo requiere, antes que nada, conciencia. Es necesario comprender que la dificultad para recibir no es un defecto de carácter, es una cicatriz emocional. Es el resultado de años de haber sido donante de energía sin haber sido recargado. Y solo cuando se entiende eso, es posible comenzar a construir una nueva forma de relacionarse, una forma donde el amor no exija rendimiento, donde el afecto pueda ser recibido con calma, donde no haya que estar en alerta todo el tiempo, ni justificar la propia existencia, donde ser cuidado no sea humillación, sino un derecho emocional. Aceptar el cuidado del otro es una forma poderosa de sanar, porque es a través de una experiencia relacional segura que el cerebro reaprende qué es el amor. No ese amor condicionado a la entrega, sino el amor que también acoge el cansancio, el amor que no exige máscaras, que permite fallas, que permanece incluso cuando no puedes ser fuerte. Ese amor existe, y no necesitas hacer nada más que ser tú mismo para recibirlo. Ha llegado el momento de dejar que el afecto entre, sin defensa, sin deuda, sin miedo. No todo duelo tiene un ataúd. Algunos viven en silencio dentro de adultos aparentemente funcionales, pero que cargan la ausencia de una infancia que nunca llegó a suceder. No porque no hubiera tiempo, sino porque no hubo espacio. El niño que creció siendo demasiado responsable, demasiado lúcido, demasiado necesario, nunca tuvo la oportunidad de ser solo niño. Nunca tuvo tiempo para equivocarse, para llorar libremente, para recibir un abrazo sin exigencias. Y cuando llega la adultez, con sus demandas y presiones, muchas de estas personas se dan cuenta de que algo quedó atrás, algo esencial, vital, perdido en el tiempo de la madurez forzada. Y eso tiene nombre, el niño real que fuiste, pero que nunca pudiste ser. Este duelo es complejo porque es invisible.
La sociedad admira al niño maduro, aplaude al joven responsable, exalta al adulto productivo, pero nadie pregunta qué tuvo que ser silenciado para sostener ese desempeño. El hijo que madura demasiado pronto es elogiado por ser diferente, por ayudar en casa, por no dar problemas, pero nadie ve que para eso tuvo que renunciar a sí mismo. Y el problema es que el niño no desaparece, solo se esconde, crece, pero sigue necesitado, viste ropa de adulto, pero aún anhela espontaneidad, libertad y validación. Y cuando ese deseo no encuentra expresión, se transforma en melancolía, en sensación de vacío, en crisis existenciales difíciles de nombrar. Hay un dolor particular al mirar hacia atrás y darse cuenta de que tu infancia fue más sobre contener que sobre explorar, más sobre ceder que sobre experimentar, más sobre controlar que sobre vivir. Y ese reconocimiento puede traer culpa. Mis padres hicieron lo mejor que pudieron. Otras personas pasaron por cosas peores. No fue tan grave. Pero el duelo no se trata de comparación. Se trata de ausencia. Y la ausencia de una infancia libre es algo que necesita ser nombrado. Porque mientras ese duelo no sea reconocido, seguirá moldeando tu forma de vivir, de sentir, de amar. Continuará saboteando tu ligereza, tu creatividad, tu capacidad de estar en el mundo sin justificarte. Ese duelo también es un proceso de liberación. Cuando permites que el dolor salga a la superficie, el dolor de lo que faltó, de lo que no se vivió, de lo que se exigió demasiado pronto, comienzas a crear espacio para la reparación. No se puede volver atrás en el tiempo, pero sí puedes empezar ahora a tratarte con el cuidado que merecías antes. Puedes volver a jugar, desacelerar, permitirte fallar. Puedes soltar el miedo constante a decepcionar. Puedes ser espontáneo, sin culpa, porque el niño que no pudiste ser aún vive en ti. Y no quiere venganza, quiere permiso, quiere espacio, quiere respirar. Validar ese duelo es esencial para no perpetuar el ciclo, porque si se ignora, seguirás exigiéndote la misma madurez asfixiante que te impusieron en el pasado. Seguirás autoexigiéndote, castigándote, reprimiéndote. Pero si aceptas que algo te fue arrebatado y que sentir dolor por ello es legítimo, entonces comienza el proceso de reconstrucción. Puedes mirar a ese niño interior con ternura, decirle que ahora es seguro, que ahora puede descansar. Y poco a poco regresa la ligereza, no como escape, sino como reparación. Sentir ese duelo no te debilita, te reconecta, y reconectarte con tu niño interior es el primer paso para, al fin, vivir una vida que sea verdaderamente tuya. Después de una infancia donde la madurez fue impuesta como escudo y el rendimiento emocional se volvió criterio de aceptación, la idea de simplemente jugar, equivocarse o pedir ayuda puede parecer absurda. No porque esas cosas no tengan sentido racionalmente, sino porque el cuerpo y la mente fueron entrenados en otra lógica, la de la vigilancia, la contención, la funcionalidad. El hijo que maduró demasiado pronto no aprendió a jugar sin propósito, a descansar sin culpa, a equivocarse sin castigo. Todo fue condicionado a la utilidad, al control, al acierto, y por eso, en la adultez, necesita reaprender lo que para otros parece simple, permitirse ser liviano. Reaprender a jugar no significa volverse infantil, significa recuperar el derecho a existir sin tener que demostrarse valioso todo el tiempo. Es permitirse hacer algo sin un objetivo productivo. Es reír fuerte, embriagarse de tonterías, permitirse no saber. Es exponerse a momentos donde el error no trae consecuencias graves, donde el resultado importa menos que el proceso. Para quien fue obligado a crecer demasiado pronto, eso suena peligroso, como si bajar la guardia fuera volverse vulnerable en exceso. Pero en realidad es exactamente lo contrario. La liviandad es lo que restaura la seguridad interna. Jugar es confiar en que el mundo no se va a desmoronar solo porque te relajaste un instante. Equivocarse, entonces, es aún más desafiante, porque cuando creciste siendo el punto de equilibrio, el responsable, el ejemplo, el error se volvió sinónimo de fracaso existencial, pero todo ser humano se equivoca.
y solo aprende quién se equivoca. El problema no está en el error en sí, sino en la lectura emocional que se construyó alrededor de él. El hijo que maduró demasiado no falla, se castiga, anticipa el juicio, se sabotea, se cierra, se culpa, y por eso vive con rigidez, intentando controlar todo para no tener que enfrentarse con la vergüenza de errar, pero equivocarse también puede ser liberador, porque ahí aparece lo humano. Es en el error donde surgen nuevas posibilidades. Es en el error donde el niño interior sofocado durante tanto tiempo encuentra espacio para respirar. Y pedir consuelo, por último, tal vez sea el gesto más revolucionario de todos, porque exige romper la armadura de la autosuficiencia. Exige admitir que necesitas, que hay días en los que todo pesa, que hay momentos en los que ser tan fuerte duele. Pedir consuelo es reconocer que el cuidado no es debilidad, es nutrición, y que permitirte ser cuidado no te disminuye. Solo revela que la verdadera madurez pasa por la humildad de reconocer tus propios límites. El consuelo no tiene que ser literal. Puede ser una conversación honesta, un pedido de ayuda, un gesto de vulnerabilidad, pero el efecto es el mismo. Cuando alguien te acoge sin exigir rendimiento, algo dentro se reorganiza, y por primera vez, tal vez, ese niño tan maduro puede simplemente descansar. Estos tres verbos, jugar, equivocarse, pedir consuelo, son herramientas de reconstrucción. Son pequeños movimientos que abren espacio para una vida más completa. No eliminan el pasado, pero redibujan el presente. Reenseñan al cuerpo y al alma que ya no es necesario vivir en alerta. Que ahora se puede vivir con liviandad, con verdad, con humanidad. El hijo que maduró demasiado no necesita seguir en ese papel. Puede, sí, reaprender a ser cuidado. Y en ese reaprendizaje, por fin, dejar de ser solo fuerte y comenzar a ser libre. Existe una mentira emocional que muchos cargamos como si fuera una virtud. La idea de que ser fuerte todo el tiempo es necesario para merecer amor, respeto y pertenencia. Esta creencia es especialmente común entre quienes fueron forzados a madurar demasiado pronto. Personas que desde la infancia descubrieron que su dolor incomodaba a los demás, que aprendieron que debían mantener todo bajo control para no ser un problema, que entendieron que si mostraban vulnerabilidad serían ignoradas, ridiculizadas o culpadas, y así la fuerza se volvió defensa, y la defensa, identidad. Pero la verdad es que nadie puede ser invulnerable todo el tiempo. Y cuanto más te escondes detrás de esa imagen de firmeza inquebrantable, más te alejas de quien realmente eres. Ser fuerte todo el tiempo agota. No es fuerza verdadera. Es agotamiento disfrazado de rendimiento. Es el cuerpo diciendo, ya no puedo más, mientras la mente responde, pero tengo que poder. Es sonreír cuando todo por dentro está apretado. Es estar presente para todos y ausente de uno mismo. Es acostumbrarse al silencio, a la soledad, a la sensación constante de cargar un peso invisible, y lo más cruel es que muchas veces nadie lo ve, justo porque siempre pareces bien, funcional, firme. La gente se apoya en ti porque aprendió que tú puedes con todo. Pero ¿y cuando ya no puedes más? ¿Y cuando el cuerpo enferma? Cuando la mente colapsa, cuando el alma se detiene. ¿Quién eres cuando ya no logras sostener esa imagen? Es en ese punto cuando muchos se dan cuenta de que esa fortaleza emocional se ha convertido en una prisión que impide pedir ayuda, mostrar dolor, reconocer errores, porque el miedo a decepcionar es mayor que el deseo de ser auténtico. Pero la verdadera fuerza no está en resistir siempre, está en saber cuándo es momento de permitirte ser cuidado, está en poder decir, hoy no puedo, hoy necesito ayuda, hoy estoy frágil, está en abrir espacio para que los otros también sean apoyo, y no solo testigos de tu lucha silenciosa. Nadie pierde valor por mostrarse vulnerable. Al contrario, ahí es donde nace la conexión verdadera. Ser humano es ser contradictorio, inconstante, imperfecto, y reconocer eso no te disminuye, te libera. Te libera del rol de salvador, del personaje del equilibrio, de la máscara de madurez permanente. Puedes ser fuerte y sensible, puedes ser firme y tener días de colapso, puedes cuidar de los demás
y también necesitar cuidados. Puedes inspirar a otros y aún así atravesar crisis internas. La autenticidad emocional es un acto de valentía, y la valentía no es ausencia de dolor, es la decisión de no esconderse más dentro de él. Ya no necesitas demostrar nada, ni a tu familia, ni al mundo, ni a tu pasado. Mereces amor incluso en los días en que no logras sostener nada. Mereces descanso incluso cuando la agenda está llena. Mereces cuidado aunque hayas aprendido a no pedirlo. Porque ser fuerte está bien, pero ser real es mejor. Y ser real, a veces, es simplemente decir, hoy solo quiero un abrazo.